Quisiera dividir la reflexión en tres pequeñas ideas que nos puedan ayudar en nuestra vida cotidiana. Primero, pues tomado del libro del profeta Miqueas, nos presenta pues esta realidad de que nosotros conocemos de aquellos que actúan y viven en el mal. Si nosotros analizamos pues nuestra historia, vamos viendo lo que acontece en nuestra sociedad, nos daremos cuenta de que el mal es algo que de cierta manera se ha vuelto general. Es decir, antes uno escuchaba de que alguna persona era mala y era algo que era raro escuchar. Ahora pareciera como que es de todos los días. Escuchamos constantemente situaciones de conflicto, de desolación, de muerte, de injusticia, de corrupción, etcétera. Y pareciera pues como que esto que nosotros pudiéramos poner en un ambiente pesimista va siendo como que lo ordinario o va siendo lo común. Pero la palabra nos hace pues comprender que aunque hay personas que buscan el mal, confabulan para crear situaciones que dañen a los demás, Dios siempre va junto al ser humano. Y en esa misma realidad de que Dios se hace presente, también va a suscitar la conversión de aquellos que actúan el mal, que es lo que quisiera poner como segunda idea. Cuando hablamos acerca de la conversión, tenemos que comprender que no solamente se refiere a una forma de pensar, sino que la conversión tiene que llevar también a la forma de actuar, porque muchas veces podemos pensar que estamos convertidos, muchas veces incluso hemos escuchado constantemente que pues podemos incluso decir, pues bueno, yo leo la palabra, yo hago el rezo del rosario, yo hago algunas obras de caridad, etcétera, y entonces ya por eso estoy convertido. Cuando tenemos que mirar nuestra realidad y saber que la conversión implica un proceso que es, como todo proceso, gradual, pero que no finaliza hasta que Dios nos llame a su presencia. Porque en un descuido el mal puede actuar y aquello que hemos construido, aquello que hemos edificado, podemos tirarlo, podemos desecharlo. Por eso me parece fundamental que cuando hablamos acerca de la conversión, tenemos que pedir constantemente a Dios, es un don. Tengo que esforzarme, sí, de manera personal, pero también tengo que pedirle a Dios que me conceda la fuerza para poder vencer el mal. Con nuestra propia fortaleza no podríamos, sino que tenemos que comprender que Dios es quien nos ayuda para que podamos vencer el mal a fuerza de bien. Es decir, la bondad tiene que ser el hilo conductor de nuestra vida. Si nosotros consagramos nuestra vida a Dios, se entiende, empezando por el bautismo, de aquellos que han recibido el sacramento de la confirmación, pues está el sello de Dios, es decir, formamos parte de, le pertenecemos. Consagrado significa eso, cum sacra, hemos hecho o hemos sido sagrados, pertenecemos a Dios y nuestra vida tiene que ser ejemplo del bien. Segunda idea, en razón de este mismo segundo aspecto que ya tocábamos, pues tenemos también que comprender que la debilidad humana pues puede hacer que muchas veces tropecemos, pero tenemos que comprender que a pesar de estos tropiezos no significa que el camino pues ha sido tirado del todo, sino que tenemos que también tener la valentía para podernos levantar. Tenemos que tener la valentía para poder renunciar al mal y retomar el camino que ya hemos iniciado, porque si no es muy difícil poder vivir el proceso de la conversión. Y tercero, como idea final, quisiera poner pues una idea referente a lo que nos dice el Evangelio, ya que pues nos va a hablar de que tenemos que aprender a mirar siempre a Dios. Es decir, a pesar de los acontecimientos negativos que pueda haber en nuestra vida, a pesar de las situaciones de dolor que muchas veces vamos experimentando y vamos viviendo, tenemos que aprender a mirar siempre a Dios. Platicando con algunas personas por acontecimientos pues dolorosos que han vivido,
un modo concreto, pues la pérdida de unas personas en la familia. Ahí pues en Ceiba en estos días pues han habido pues bastante difuntitos, y pues platicando con una de estas personas pues les decía que teníamos que aprender también a mirar lo bueno que Dios nos deja también en las situaciones de dolor, porque muchas veces quisiéramos solamente cuestiones de bondad, pero no queremos también las realidades de sufrimiento, y tenemos que comprender que también en las realidades de sufrimiento Dios va fortaleciendo y educando el corazón para que aprenda también el corazón a ofrecerse. Es decir, que nuestra vida le pertenezca a Dios. Para Dios hemos sido creados por Él, para Él, y nuestra vida tiene que llegar y tiene que alcanzar la vida eterna. Y ese tiene que ser pues el aliciente, eso tiene que ser lo que nos impulse, porque tenemos que tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos llamados a ser santos, que es con lo que concluye el proceso de conversión. La santidad no es algo que sea mágico, sino que la santidad la tenemos que ir trabajando día a día en nuestras luchas constantes. Tenemos que esforzarnos para ir erradicando de nuestra vida todo el mal, para que podamos ser modelos ¿de qué? De la presencia de Dios. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de que nuestra vida pueda ser un reflejo precisamente de la vida divina, de aquella que hemos recibido de Él, para que podamos mostrar que verdaderamente poseemos el Espíritu Santo. Y pidamos al Señor que nos conceda fuerza para poder luchar constantemente con las realidades del mal y poderlas erradicar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender, como decíamos al inicio, que si no nos esforzamos día a día, el mal, queramos o no, poco a poco va a ir quitando lo que hemos obrado de bien. Pero si estamos unidos a Dios, estamos fortalecidos en Él, por mucho que Satanás quiera alejarnos, no podrá. Es una decisión que es personal. Tentaciones podemos tener muchas, ocasiones para pecar, infinidad, pero nosotros somos los que tomamos la decisión, y en nuestra decisión tiene que haber la firmeza de decir: sigo a Dios porque le amo y porque Él me ama.